La Real Academia Española la define como la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta o como un hecho de ser causante de algo. Se dice que tiene su origen desde la religión e históricamente ha recaído de gran manera sobre las mujeres. Hoy, en la letra chica, la culpa. El tema de la culpa es complicado porque tiene muchas aristas. Tradicionalmente se ha utilizado la culpa, junto con el miedo, como una herramienta para controlar la conducta y la voluntad de las personas. En la cultura judeocristiana este sentimiento surge con el pecado original, cuando según la Biblia, Adán y Eva incumplen deliberadamente el mandato de Dios y comen del fruto prohibido. Cada religión tiene su estructura de lo que es bueno y lo que es malo, y cuando el individuo transgrede aquello que es bueno, siente culpa. Cuando detectamos nuestros errores es muy frecuente sentirnos culpables. Pero ese sentimiento de culpa no repara el error, únicamente trae sufrimiento. Un cierto grado de culpa es, te diría, la manera que tiene el sujeto de hacerse responsable de sus errores. La culpa es buena mientras es un indicador de que nos permite preocuparnos, cambiar cosas, reflexionar. ¿Cuándo es mala? Cuando definitivamente le sentimos que nos confunde, que nos hace sentir malas personas, que estamos en deuda, que no nos permite decidir, por ejemplo. El tema es que no sea persistente, que no sea como un remordimiento. Por sentimientos de culpa, nosotros nos limitamos mucho nuestra vida muchas veces. El mismo acto en algunas personas genera la experiencia de culpa y en otras no, porque también hay sensibilidades morales distintas. Si los futbolistas no meten goles o bajan su rendimiento, no es porque ellos hayan descuidado su trabajo, es porque sus novias les despistan. La culpa es de Shakira, de Edurne o de Sara Salamo. ¿Que Paul McCartney dice que el grupo lleva años roto? Nada, chorradas. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Ella acabó con los Beatles, como Nancy con los Sex Pistols y Courtney Love con Nirvana. Y por supuesto, con el propio Kurt Cobain. O sea, gran parte de las mujeres que trabajan van a sentir culpa en mayor o menor grado. Y la culpa viene porque no pasas tiempo suficiente con tus hijos, porque cuando llegas estás cansada y no tienes paciencia para atenderlos. El otro tiene la culpa de todo lo que está mal. Y puedo culpar a los astros, o puedo culpar al gobierno, o puedo culpar a cosas de lo más lejanas, pero alguna responsabilidad siempre nos cabe. Yo no tengo la culpa, él no tiene la culpa. Entonces, ¿por qué? Dígame por qué existe. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Y bueno, vamos a empezar este primer bloque de La Letra Chica metiéndonos con la culpa, pero desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es y desde cuándo podemos hablar de la culpa? Para intentar responder estas y otras preguntas, recibimos a la doctora en filosofía Elena Moseleski, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Elena, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, te veía muy atenta mirando el tape, que es un poco un resumen de las varias aristas que vamos a tocar hoy referido a la culpa, pero para la filosofía, ¿qué es la culpa? Bueno, vos me estás preguntando desde la filosofía, entonces yo entiendo que tu pregunta me está pidiendo esa función de la filosofía, que es el discernimiento entre cosas que en el día a día nos parecen obvias y sin embargo la filosofía nos llama a buscar las definiciones para ver si estamos utilizando bien las palabras y los conceptos en el día a día, ¿no? Entonces, si es así, yo voy a hacer como hacía Sócrates, el gran maestro de nuestra tradición, y voy a empezar haciéndote a vos una pregunta. Bueno, a ver, me gusta. Bien, entonces a primera vista, si yo te pregunto a vos, ¿qué es la culpa? ¿Qué me dirías? Y para mí es un sentimiento negativo. No sé por qué. Bien, empezamos por ahí entonces. Es un sentimiento y negativo. Entonces ahí vos venís con una cantidad de preconceptos a encarar este programa y sin embargo la filosofía te podría decir que hay una variedad de cosas para conversar. Bueno, pero ya lo vimos en el comienzo con estas diferentes aristas de donde se puede mirar.
por un lado tenemos entonces, como empezaste vos diciendo que según la definición de la RAE es la imputación de culpabilidad. Y por otro lado es lo que a vos primero te sale de contestarme, que es un sentimiento, ¿no? Bueno, es que son las dos cosas, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de imputación de culpabilidad, estamos buscando la responsabilidad de una acción que dañó a alguien, ¿no? En cambio, cuando hablamos del sentimiento, hablamos o de una emoción que, bueno, que tienen ciertas diferencias. O sea, la emoción tiene que ver con una creencia que hay atrás, el sentimiento es lo que se siente en el cuerpo, que es a lo que vos te referiste, que es algo feo, negativo. De hecho, estoy de acuerdo. La culpa, a mí por lo menos, ya que me preguntaste, sí. Mira, genera cierta angustia, genera, y yo lo tomo como algo personal, no sé, como, no pensé en eso de echarle la culpa a otro, siempre la culpa como que la siento yo, digamos. Es horrible. La culpa creo que es uno de los peores sentimientos como sensaciones en el cuerpo, ¿no? Después hay creencias que la sostienen. En ese sentido, la culpa es una emoción, en el sentido de que se relaciona, no está solo en el cuerpo como la ansiedad, sino que tiene que ver con algo que yo creo que hice, ¿no? Y puede ser dos caras de la misma moneda, porque cuando un juez decide que una persona es culpable, no necesariamente creemos que la persona, el culpable, el que es acusado, se siente culpable, que siente culpa, no necesariamente. La idea de justicia en realidad nos haría desear que se sienta culpable, que sienta la culpa, así, esa sensación tan fea, pero no necesariamente sucede eso, ¿no? Pero entonces, por eso, en ese sentido, son dos caras de la misma moneda. Nosotros a veces le queremos, a ver si te entendí, sí. Le queremos adjudicar a alguien culpabilidad, que sienta esa culpa, que nosotros sabemos que se siente tener culpa, y muchas veces esa persona no lo va a sentir, si es algo dictado por otra persona. Exactamente, claro, exactamente. Muy curioso. Pero... Eso es curioso, sí. Ahora, la filosofía, ¿qué puede hacer con estas dos caras? Primero es entender que hay dos caras de la misma moneda. Hablamos de la culpa, podemos hablar de que le echamos la culpa a alguien y que podemos sentir culpa, o cuando se juntan las dos sería lo ideal que le echamos la culpa a alguien y la persona siente la culpa. Y en eso la justicia estaría muy contenta porque se llega a resolver. Digamos, no sería necesario el castigo en ese caso, porque ya el castigo es la misma culpa, ¿no? Bueno, ahora, las preguntas filosóficas que se pueden hacer respecto a esto, por ejemplo, ¿qué es la responsabilidad? Porque cuando le echamos la culpa a alguien, estamos diciendo que fue responsable de un acto. ¿Pero qué es la responsabilidad? Y ahí esa es una gran pregunta filosófica que no le podés preguntar a un sociólogo necesariamente, a un médico, a un psicólogo, no lo puedes buscar en Google, porque es algo que siempre está filosóficamente en transformación por las creencias que compartimos en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es la responsabilidad? Esa es una gran pregunta. Y la otra pregunta que viene de la mano de esta, de qué es la responsabilidad, es si esta culpa que estoy sintiendo o que le estoy atribuyendo a alguien es apropiada. Porque primero hay que definir responsabilidad, ¿no? Vos sabés que me quedé pensando en la culpa que yo te planteé al principio, por ejemplo, muchas veces, como es autoadjudicada, sí, es injusta, porque quizás yo no debería sentir culpa por algunas cosas de las cuales sí siento culpa. Y al revés, cuando alguien incumple su responsabilidad y no se siente culpable. O sea, la justicia está muy lejos de cualquiera de las dos caras de esta moneda que es la culpa. Porque lo veíamos con una madre que deja mucho rato solo a su hijo y siente culpa. Bueno, pero quizás no sea la responsable. Quizás tiene que ir a trabajar y quizás sentir esa culpa es por lo menos injusto para esa madre. Bueno, excelente. Mirá, Aristóteles en la Ética Nicómaco dice algo sobre el enojo y que creo que se aplica a todas las emociones. Y dice, cualquiera puede sentir enojo. Ahora, sentir enojo con la persona correcta, en el momento correcto, por las razones correctas y en la, ¿cómo sería?, en la intensidad correcta, eso no es nada fácil. Y creo que para la culpa se aplica, o sea, cualquiera puede sentir culpa. Ahora, sentir culpa por lo que de verdad es responsable
y de la manera, en la intensidad que es apropiada, porque es como decían en la previa, ¿no? Si se convierte en un remordimiento que te va a durar toda la vida, bueno, no es apropiado. Si es con la persona que no es, si yo te digo, se me quemó la comida porque justo me llamaste por teléfono y me distraje, bueno, eso es tu culpa. Entonces, esa pregunta por la apropiación es por la propiedad es una pregunta filosófica y que puede llevarnos a discutir horas. Ahora, Elena, me cuesta imaginar un mundo sin culpa. ¿Desde cuándo se habla de la culpa? Históricamente, ¿hasta dónde podemos rastrear el posible origen de la culpa como esta emoción o como sentimiento o como trasladar responsabilidad a otro? Bueno, yo te hablo como filósofa, ¿no? Entonces, la cuna de nuestra civilización occidental está como filosóficamente en la antigua Grecia. Entonces hablamos de los comienzos de la discusión acerca de la culpa a partir con Platón y Aristóteles a partir del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y entonces ellos les interesaba no solo la culpa como atribución de responsabilidad, sino que preguntaban si esa responsabilidad tenía que ver con que fuera voluntaria la acción o que fuera involuntaria, y también ponían sobre la mesa un problema enorme que trataban en la tragedia griega, que es la amartía, que es el error trágico. Y el error trágico es cuando alguien hace algo con buenas intenciones y sin embargo genera algo que hace daño y es culpable. De hecho, es culpable, pero es culpable desde un aspecto, desde una mirada y no desde otra. Por ejemplo, Antígona, ella por enterrar a su hermano es condenada a muerte, pero ella entierra a su hermano con una buena intención, y es que era una ley divina que le obligaba a enterrar a su hermano. Ahora, la ley de los hombres le impedía enterrar a su hermano porque era traidor del rey. Entonces ella es culpable desde la ley del ser humano, pero desde la ley divina no. Ese es uno de los temas que aborda la tragedia griega. Bueno, desde ese entonces. Pero también nuestra civilización, religiosamente hablando, es judeocristiana, ¿no? Y tenemos el origen de la culpa ya en el Antiguo Testamento. Te doy un ejemplo nomás. En el Levítico, uno de los libros del Antiguo Testamento, se habla del sacrificio por la culpa. Y describían que cuando alguien quería expiar una culpa tenía que hacer un sacrificio con un sacerdote, es un animal que era degollado y la sangre se vertía. Y bueno, ¿cuáles son esas culpas, ¿no? Bueno, hay una lista de cosas que se detallan y ahí está la pregunta de si la persona tiene que haberlo hecho voluntariamente o involuntariamente. Da lo mismo. Si vos lo hiciste involuntariamente, por ignorancia... ¿La culpa es la misma? La culpa es la misma. Entonces, fíjate que eso yo creo que nos afecta muchísimo como miembros de esta sociedad, porque tengas religión o no, creas o no, nosotros estamos en un mundo en que estamos en el año 2021 y el año cero es el nacimiento de un ser religioso. O sea, el año cero no es un evento cósmico, geológico o algo histórico como, no sé, el descubrimiento de América. Es el nacimiento de un personaje religioso. Por lo tanto, eso habla mucho de la sociedad en la que estamos. Es evidente que nos afecta esta tradición religiosa. Y si empezamos con una tradición donde no importa si tenías intenciones o no, sino que si hiciste algo que rompió las reglas, sos culpable y debes hacer un sacrificio. Ahora, Elena, claramente la culpa nos moldea nuestra conducta de alguna manera, nos hace hacer cosas o no hacer cosas, tratando de evitar esa culpa. ¿Se puede decir que la culpa efectivamente es un elemento que nos moldea? Y la otra pregunta ¿es educable este sentimiento? Sí, la culpa, vos sabés que yo en el fondo pienso que es una emoción muy bonita porque habla de la integridad moral de una persona, ¿no? Porque yo creo que todos podemos equivocarnos, pero la culpa es la que nos dice a nosotros mismos después de equivocarnos, y bueno, y las personas que crean y que lo vean, muestra que
si pudiera volver atrás, lo cambiaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que moldea nuestra conducta, porque si tenemos cultivada esta forma de ver la culpa para que no se convierta en patológica y que podamos como apropiarnos de esa culpa de una manera sana, que sea apropiada, bueno, que tenga que ver, que realmente esté relacionada con el grado de responsabilidad, es una emoción moral, como dice una filósofa contemporánea, Christine Korsgaard. Y vos decís si es educable. Bueno, por un lado, entonces, claro que moldea nuestra me quedé con una de esto que me acabas de decir, porque me acabas de poner la culpa como una emoción bonita, y yo te arranqué diciendo que para mí era de los peores sentimientos, pero vos decís que es como una medida moral. Claramente, si yo hago algo que está mal, claramente está mal, que no hay una doble lectura de que está mal, y siento culpa después de hacerlo, bueno, es que de alguna manera estoy funcionando como es esperado. O sea, no está bien que me sienta mal, que sienta culpa por haber hecho eso. Pero también está en el molde que nos pusieron de lo que está bien y lo que está mal. Claro. Porque vos hablás de patología, pero hay gente que hace cosas que están mal y no siente culpa. Porque para su molde moral eso no está mal, es algo... Y hablamos de cosas, no estoy hablando de crímenes, por ejemplo. Estoy hablando de, por ejemplo, formas de explotación de otras personas. Hay gente que no siente culpa por tener, no sé, empleados en negro. Pero claramente está mal, te tendrías que sentir culpable, pero no lo hacen. Entonces va un poco de lo que tenemos en nuestra mochila, digamos. Tal cual. Y por eso es que es educable y es educada, de hecho. Es imperceptiblemente educada a través de los relatos que recibimos todo el tiempo en nuestra cultura. Entonces los relatos podemos pensar en libros, películas, el teatro, pero también tenemos relatos en la parada del ómnibus. Cuando alguien te dice, llegué tarde porque vine corriendo a la parada y estaba el ómnibus y no paró. Y por culpa de... Bueno, y ahí vamos aprendiendo esos micro relatos. Pero después tenemos otros relatos que nos están vendiendo todo el tiempo y que son los medios de comunicación. La propaganda, nos están vendiendo cómo debemos ser, o sea, relatos que nos van moldeando esa idea de quién es el culpable, quién es el triunfador, quién es el que está bien que se indigne. Y vamos aprendiéndolo todo el tiempo. Ahora, entonces, es educada, definitivamente, imperceptiblemente. Ahora, ¿es educable desde la educación formal? Sí, yo creo que desde la filosofía, justamente. Porque, bueno, desde la psicología también, pero podrías hacer terapia, años de terapia para sacarte una culpa que no es apropiada, pero bueno. O, bueno, sí se puede, se está utilizando en la educación ahora lo que se llama regulación emocional, que tiene que ver con reconocer cuáles son mis emociones, ponerles nombre. Pero creo que desde la filosofía podemos hacer, vuelvo al comienzo, estas preguntas que son las que pueden permitirnos tener esa culpa sana. Eso que vos decís, si yo hice algo malo, realmente me hace buena persona tener culpa. Pero obviamente puedo tener culpa patológica también, de estar sentirme culpable por todo el tiempo. Bueno, eso no es sano para mí. Entonces, desde la filosofía, un entrenamiento, cultivo o ejercicio de la autorreflexión en relación a cuáles son las creencias que están detrás de estas emociones, puede ponernos alertas sobre grados patológicos de nuestras emociones, como la culpa, o también patológicos al contrario, cuando no la sentimos, ¿no? Que es igual de malo. Por supuesto, por supuesto. La última cortita, Elena. Y sí. Como sociedad, ¿qué tan útil es la culpa para coexistir, digamos? ¿A una sociedad le sirve que sus ciudadanos sea un sentimiento que aborden, que lo tengan presente? Y definitivamente. Yo creo que la culpa es mucho más productiva, pero para bien, es mucho más beneficiosa que el miedo. La sociedad muchas veces se pierde en otras emociones como el miedo y pretenden que haya castigos que generen miedo. O sea, que la persona no haga tal cosa porque hay pena de muerte o porque la pena es durísima. Incluso eso de endurecer las penas para que el que está piense por cometer... 2 veces antes de hacerlo. Exactamente. Y yo creo que es mucho más sano y habla de mucho mejores ciudadanos si realmente no hacen algo porque entienden que luego generarían un sentimiento de culpa. Entonces esa
Además, es buenísimo porque la culpa viene de adentro, por lo tanto nos convierte en ciudadanos autónomos. O sea, si yo tengo culpa sana, no patológica, quiere decir que soy una persona moralmente autónoma. Entonces yo misma sé cuando hice algo malo, y puedo hacerlo, por supuesto, guiada por deseos, impulsos, luego puedo sentir culpa, me autorregulo y habla bien de mí. En cambio, si yo dejo de hacer algo por miedo, bueno, es muy triste. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. En el segundo bloque nos vamos a meter con otro de las puntas que vimos en el tape de arranque, con la religión, y para eso vamos a recibir a Nicolás Iglesias, licenciado en Trabajo Social e investigador en Política y Religión. Ya venimos. Seguimos en La Letra Chica y en este bloque nos preguntamos qué tan ligada está la culpa a la religión. Sospecho que bastante. Pero para hablar sobre esta relación, recibimos con mucho gusto a Nicolás Iglesias, licenciado en Trabajo Social e investigador en Política y Religión. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya anduvimos coqueteando en el primer bloque desde la filosofía, pero bueno, inevitablemente la religión está presente, y sobre todo con este tema que es la culpa. ¿Se puede decir que la culpa de alguna manera fue originada o moldeada por las religiones? Capaz que las religiones es muy amplio. Continúo el hilo de la conversación de lo que Elena venía planteando, el vínculo también entre cultura y religión, porque uno no puede ver a la religión separada de la cultura. La religión forma parte de los procesos culturales y también es ambigua, ¿no? No existe ni una religión, e incluso cuando uno habla del cristianismo hay muchas lecturas y muchas formas de concebirlo. Pero hay algo como este mito fundante, ¿no? que estaba refiriéndose Elena, como esas grandes narrativas que están en nuestra cultura, incluso creamos o no en una fe religiosa, de alguna manera permean nuestra forma de vivir y concebir los hechos que suceden. Por ejemplo, el tema del tema de lo sacrificial, ¿no? Que en el Antiguo Testamento claramente está... De una forma literal. De una forma literal. Pensaba mientras Elena hablaba de este momento en que supuestamente es Dios que le pide a Abraham que sacrifique un hijo y luego le da un cabrito, le da un animal para que no mate al hijo. Entonces, bueno, ¿cuál es esa mirada de un Dios que permitía ¿no? el sacrificio hasta de un propio hijo? Pero bueno, ahí hay una lectura que realizan muchos teólogos sobre que en ese momento de alguna manera se está viendo un quiebre entre lo que era la práctica religiosa común en ese contexto de las religiones que se denominan en el Antiguo Testamento como paganas, que son en realidad las religiones de los otros pueblos, que tenían sacrificios de animales e incluso de seres humanos para hacer agradar a los dioses o para expiar las culpas. Lo interesante es que uno en la propia Biblia y en la historia de muchas otras religiones puede ver que hay una evolución, hay una, vamos a decir, diríamos hoy, una humanización de las prácticas. Y del propio pasaje de esta lógica sacrificial y de ese Dios que en el Antiguo Testamento es muy vengativo, es celoso, es juez, es castigador, te está mirando todo el tiempo a ver qué haces, si no más o menos parece que te está tirando un rayo, ¿no? Ese tema del vínculo entre el accionar y el castigo de los dioses o de Dios, a la parte, digamos, que podríamos entender la evolución a un Dios que es misericordioso, que es amoroso y que no pide más sacrificios ni de animales, ni de personas, sino que se entrega a su Hijo, bueno, que en la lectura del cristianismo Jesús, para que no haya más sacrificios y haya redención, perdón, amor, misericordia. Entonces, en el mismo libro de la Biblia, que tiene muchos textos y muchas tradiciones en su interior, uno puede ver que podría trazar, y muchos teólogos e investigadores trazan que hay una evolución de una lógica sacrificial a una lógica de liberación y de gratuidad. O sea, porque en verdad es algo que Dios entrega gratuitamente, no pidiendo nada a cambio, es un regalo para la salvación. Esto muy resumidamente, el pasaje de esta lógica sacrificial a la de la gracia o de la gratuidad de la salvación, pero que, como vos decís, en verdad lo sacrificial lo tenemos hoy presente, aunque hayan pasado 4.000 años o 3.000 años o 5.000 años de esas prácticas, siguen estando presentes en la cultura y también en la religión.
yo creo que en realidad me hablabas de este Dios del Antiguo Testamento que era de temer. O sea, realmente está bien que le tuvieran miedo porque básicamente eran castigos muy violentos y era una cosa como muy brutal toda. Pero en realidad le seguimos teniendo un poco de miedo a las consecuencias que nos pueda traer esto en nuestra espiritualidad, por ejemplo. O no, en nuestra vida cotidiana. Sacrificios hacemos todos los días y en gran parte son por la culpa. No matamos animales ni tampoco matamos seres humanos, pero están muy presentes los sacrificios. Sí, es interesante. Uno lo puede ver desde el punto de vista religioso, sigue habiendo o sea, hay mucha literatura crítica de asociar, de cómo la religión sería la responsable o las instituciones religiosas utilizan el pecado, por ejemplo, para cargar la culpa y de esa forma controlar, instrumentalizar a las personas. O sea, claramente muchas instituciones religiosas, cristianismo en distintas formas, ha utilizado la culpa como una forma de dominación o de control. También incluso hasta no hace, o sea, en el siglo XXI, como decía Elena, vemos, por ejemplo, que hay personas que interpretan, por ejemplo, me acuerdo hubo una vez un tornado en San Carlos y algún líder religioso dijo, esto porque se aprobó la ley del matrimonio igualitario por los gays, o en Dolores también cuando hubo un tornado. O sea, hay un hecho climático en Haití, hay un determinado hecho climático grave que genera millones de muertes y hay algunos religiosos cristianos que interpretan, no, esto es un castigo de Dios. O sea, que ese Dios vengativo todavía está muy presente en nuestra cultura, en distintas religiones, en distintos países, con distintos grados de moderación o no, entonces está presente. Y después tenemos lo que yo creo que es la religión más potente que todos los uruguayos y todas las personas que transitamos la cultura occidental tenemos, que es la religión de lo que Walter Benjamin, que es un filósofo de tradición judía, hablaba del capitalismo como religión. El capitalismo en el sentido, podríamos decir, más práctico del consumismo, por ejemplo, ¿no? Como estamos todo el tiempo enfrentados a una lógica religiosa en el sentido de que hay templos que serían, por ejemplo, los shoppings, si uno hiciera la equivalencia. O sea, hay lugares donde consumir, donde expiar nuestras culpas, donde... Yo pensaba hace pocos días escuchar, por ejemplo, a una mamá que me decía, yo me siento culpable porque no tengo posibilidad de comprarle a mi hijo algo para el Día del Niño, ¿no? Entonces, eso no lo puso ninguna religión, eso es toda la propaganda, la difusión, el marketing que nos hace sentir culpables si no podemos consumir, si no podemos pertenecer, si no podemos acceder a determinados estándares de éxito, en una lógica que también está muy presente, que es la de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? En nuestra sociedad. Me quedé pensando en esa madre que seguramente en el esfuerzo para comprar ese regalo haya laburado 16 horas por día, que ese sería su sacrificio, que a su vez le da culpa por no estar con su hijo más tiempo y es un loop interminable de culpa. Entonces, ¿cómo nos liberamos de, o sea, qué es lo que nos libera de la culpa que nos genera la cultura del consumo? Y también la otra pata que algunas religiones hacen mucho énfasis en esta cuestión de la lógica retributiva, ¿no? O sea, que está, ¿no? O sea, si me porto bien, Dios me va a bendecir o me va a dar algo, o los dioses. Si me porto mal, me va a castigar. Y si me va bien, es porque yo hice las cosas bien y me los, digamos, llevado hoy a la cultura del éxito, me lo merezco. Y a los que le va mal es porque algo habrán hecho. Desde alguna lógica más primitiva, porque habrán pecado, ellos o sus padres, que incluso es algo que en la Biblia aparece, ¿no? Había una persona que era ciega y le preguntan los discípulos, ¿quién pecó para que esté ciego de nacimiento? ¿Pecó él o pecó sus padres? Y Jesús le dice, no pecó ni él ni su padre. O sea, ese vínculo entre castigo y enfermedad sigue presente hoy en Uruguay, tan laico y secularizado, en el que, o sea, esta lógica de asociar a que hay un castigo de Dios que está vinculado a algo malo. Claro, pero creo que la Iglesia tiene una habilidad, y vos corregime, que es responsabilizarte a vos y sacar a Dios un poco del medio. O sea, si a vos te va bien es porque Dios así lo quiso, pero si te va mal es culpa tuya. Creo que es un negocio bastante... Bueno, eso en la lógica retributiva esta que sería lo más, quizás donde es más claro es en la teología de la prosperidad, que es la que uno puede ver o se veía antes en los canales a altas horas de la noche, donde generalmente es un pastor con acento abrasilerado, de estas iglesias como Pare Sufrir, que no es nada nuevo saber que hacen con esta lógica mercantilista, donde, bueno, si te vas bien y si aportás para la iglesia, ese Dios te va a beneficiar, y si estás haciendo algo mal es porque vos estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces ese sí, el mecanismo de la culpa, que se trabaja sobre la conciencia para sacar un beneficio sobre el creyente,
Y después otro puntito que estaba ahí en el tape, y es muy importante, seguramente Victoria lo va a trabajar, estuvimos conversando ahí, que es el tema de la culpa de la mujer, ¿no? Que sin duda el cristianismo, desde una lectura machista, patriarcal, diríamos hoy, de muchos textos bíblicos, no, digamos, al relato mítico original, Adán y Eva, y la culpa es de la mujer. Y entonces esa acusación que se interpreta mayoritariamente en muchas tradiciones cristianas de que el pecado entró por la mujer, entra al mal, y de ahí toda una lectura machista del texto bíblico para poner a la mujer como la culpable del mal, y bueno, y toda la simbología, y ahí no solo la religión, sino toda la simbología cinematográfica, la simbología en las propagandas, donde hay colores para el mal, donde hay símbolos, ¿no? La serpiente, el rojo, la manzana, Eva. O sea, son un montón de asociaciones que no están solo en la Biblia, sino que hay muchas imágenes potentes de la cultura que se utilizan hoy para reforzar estos estereotipos y estos estigmas que generan desigualdad, violencia, etc. Ahora, todos a grandes rasgos tenemos una idea de la culpa y lo estuvimos hablando recién, pero en las prácticas religiosas de la actualidad, ¿cómo aplican estas lógicas de la culpa? ¿Siguen teniendo prácticas como estas, o sea, para control, para intentar de alguna manera moldear a sus fieles? ¿O ha evolucionado también, como hablaba de esta evolución en la Biblia, para... ¿Siguen usando la culpa como una herramienta? Bueno, yo pienso que la evolución de este mensaje de Jesús, digamos, así, del cristianismo, se haya dado en el texto bíblico, no quiere decir que el cristianismo lo aplique en la totalidad, porque si no viviríamos en otra cultura, evidentemente. No vivimos tanto en la cultura esta de la gracia y la liberación, sino vivimos en la cultura de la culpa, sin echarle tampoco todas las tintas a, como decía Elena, ¿no? Como que la culpa también es necesaria. La clave del cristianismo, en ese sentido, a mi entender, es que, digamos, la culpa, y más bien diría la conciencia, ahí en el protestantismo el tema de la conciencia, la responsabilidad del individuo, es la que te permite el arrepentimiento y en la figura de Jesús estaría la expiación, la posibilidad de liberación, de sacarse esa culpa. ¿Qué pasa? Que algunas religiones utilizan ese mecanismo como forma de control, de sometimiento, sea de manipulación de conciencia, sea de lucro, sea de dominación, sea de generar la culpa a un grupo, mujeres, homosexuales, extranjeros, personas de otra religión. Pero también no debemos digamos, para no quedarnos solo en el contexto de las religiones, o sea, ese mecanismo como también de chivo expiatorio, de que hay uno que hay que culpar y a ese hay que cargarle las tintas de los problemas, están en todos los grupos y en todas las culturas, ¿no? O sea, no es un atributo exclusivo del cristianismo. Es más explícito que en otros. Claro. Yo creo que hoy hablabas de los pastores de la televisión, y ellos, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero incluso tienen recreaciones, tapes, atacando a otras religiones. Sí. Que era algo que no era habitual, o por lo menos no explícitamente, y no en televisión o no en medios masivos. Eso es una lógica difícil de explicar. O sea, sí. Es una lógica muy destructiva, muy nociva, pero claro, no tiene nada que ver con el mensaje que yo comprendo que es el cristianismo, pero sí, sin duda, que es un uso de... Claro, o sea, atentan contra su propio mensaje. O sea, explicar eso debe ser difícil, no sé, los fieles... No, bueno, también hay gente que es creyente y que va, digamos, de buena voluntad, pero sin duda que es el uso de esta lógica sacrificial, retributiva, que podríamos decir que es primitiva en el sentido del avance de la historia de la humanidad, como vuelve también en la lógica del mercado, en la lógica secular del consumo, también está en la lógica de estos grupos religiosos, que tienen también una lógica muy consumista en su forma de vincularse en lo religioso. Entonces, digamos, no existen, digamos, una sola religión, y en el cristianismo hay de las buenas prácticas y de las malas prácticas, como en todas las religiones, pero sin duda, digamos, me quedo también con este énfasis de que hay una posibilidad de lectura liberadora en el cristianismo, como en muchas religiones, como casi todas las religiones, y me parece también ser críticos con las propias lógicas meritocráticas y sacrificiales que tiene nuestra cultura, vamos a decir, laica, ¿no? Porque tenemos todos esos mensajes de sacrificio en muchos ámbitos de la sociedad.
Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y lo anunciaba Nicolás, en el último bloque nos vamos a meter con algo histórico, porque esta culpa se ha hecho carne y se ha marcado muchísimo sobre las mujeres. Así que de eso va el último bloque de La Letra Chica. Ya venimos. Bien, y en este último bloque de La Letra Chica nos vamos a meter en este tema de género. Lo hablamos superficialmente en los primeros dos bloques. Desde que Eva le ofreció a Adán, se hubiera llamado Adrián, hubiera estado bastante gracioso. Adán la manzana le valió la expulsión del paraíso. Se terminó lo hermoso por culpa de una mujer. Hoy en día es común ver incansables acusaciones a mujeres que denuncian una violación, por ejemplo, de varones diciendo, y bueno, ¿viste cómo estaba vestida? Esa pollera estaba muy corta. ¿Y qué querés? Había tomado un poco más de lo que le correspondía tomar. O madres que tienen que trabajar y son juzgadas porque, y bueno, mirá cómo está el gurí, ¿qué querés? Si la madre no hace lo que tiene que hacer, no tiene que estar en la casa. Bueno, ese juicio que se emite permanentemente sobre las mujeres y esa culpa que uno intenta trasladarle, es lo que vamos a intentar reflexionar con nuestra invitada, con Victoria Marichal. Es licenciada en Psicología, especialista en sexualidad y violencia basada en género. Victoria, bienvenida. Muchas gracias. ¿Está muy alejado de la realidad esta culpa que constantemente estamos insistiendo para que las mujeres sientan? La culpa es una emoción. Nosotros desde psicología podemos vivir las emociones en primarias y en secundarias, ¿no? Las emociones primarias son las que son innatas, que básicamente son universales y podemos compartir la mayoría de las personas, independientemente de la cultura. Las emociones secundarias son las que están ligadas sobre todo a la cultura. La culpa claramente entra dentro de esa categoría. Y al vivir en una cultura, bueno, patriarcal y capitalista, ¿no? Como todo lo que hablaban en el bloque anterior, que me pareció como súper interesante también para mechar ambos sistemas, nada, recae muchísimo más sobre las mujeres, ¿no? Eso es como así. Porque hay una explicación que hasta puede ser histórica, pero uno trata de no quedarse, intentar por lo menos ver que se ha evolucionado en algo, pero la culpa recae muchísimo más sobre las mujeres que sobre los hombres. Sí, porque la culpa tiene que ver con esto de no haber llegado o haber hecho algo mal, ¿no? Como, bueno, no alcancé lo que se esperaba de mí, ¿no? Y ahí están muchos los mandatos y las exigencias, y la sociedad tiene muchos mandatos y exigencias para con las mujeres, ¿no? Mandatos de belleza, mandatos en cuanto a la maternidad, en cuanto a la forma de vivir la sexualidad. Y todas esas exigencias generan culpa, porque los ideales que se ponen son prácticamente inalcanzables. Entonces nunca llegamos a esos ideales que se plantea la sociedad que deberíamos llegar, y al no llegar aparece la culpa, ¿no? Ideales impuestos por varones. Sí, por el sistema en general, ¿no? El sistema patriarcal que te muestra que, por ejemplo, la imagen de mujer es una imagen de belleza física hegemónica, ¿no? Con determinadas características que en realidad es irreal, porque está muy alterada por lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, no llego a eso, entonces me siento culpable. Entonces me siento culpable si no voy al gimnasio, me siento culpable si como de más, si como un pedazo de torta. Después lo mismo con la sexualidad, ¿no? Al haber tantos mandatos de cómo deberíamos funcionar, y son mandatos que son inalcanzables y excluyentes, ¿no? Por ejemplo, en la vivencia de la sexualidad es como el mandato histórico de la santa o la puta, ¿no? Que ahora a lo largo del tiempo como que se ha reformulado en algunos sectores de la sociedad, pero en otros sigue como con esa misma mirada. Y si yo no estoy ni en uno ni en el otro, me siento culpable, y si estoy en uno, me siento culpable porque no estoy en el otro. Y en realidad lo único que hay ahí son mandatos y reglas que debemos seguir, y como no las podemos seguir o no las queremos seguir, aparece la culpa. Ahora, Victoria, pensando en la presencia sostenida, hoy hablábamos con Elena de no llegar obviamente a lo patológico, pero una mujer criada en una sociedad como la nuestra, con la presencia sostenida a lo largo de toda su vida y todas las etapas de su vida de la culpa, ¿qué impacto puede tener en una mujer? Yo creo que el primer impacto es como la restricción de la libertad, ¿no? Para mí eso es como lo primero. La culpa funciona como un mecanismo de dominación y de control. En realidad la culpa es un mecanismo de control social, y a partir de eso, en la pérdida de las libertades aparecen un montón de sintomatologías, ¿no? Totalmente diversas en función de la persona, pero digo, síntomas de ansiedad, de angustia, depresivos,
ideas y pensamientos reiterativos de no estar haciendo lo que tengo que hacer, del deber ser, ¿no? De no soy lo que se supone que se espera de mí. Y todos esos pensamientos están ligados con la construcción de la culpa. Pero sobre todo esto, ¿no? Cómo restringimos nuestra libertad de ser y hacer por la angustia después que viene asociada a la emoción de la culpa. Ahora, el sentimiento de culpa de alguna manera está asociado a los mandatos, estos que decís, ¿no? Mandato de ser buena madre, buena esposa, buena hija. Buenas en todo. Es como que re difícil. Imposible. Me estás pidiendo que sea bueno en casi todos los aspectos de mi vida y difícilmente lo sea. Buenas trabajando también, ¿no? Ahora también, porque ahora al salir del mercado laboral también está esa otra parte que hoy hablaban. Pero, por ejemplo, también Elena y Nicolás de alguna manera marcaron ciertas cualidades buenas de la culpa. Me cuesta mucho verlas en este caso, porque estamos hablando de que la culpa en las mujeres particularmente es claramente un mecanismo de control para que de alguna manera tengan un paradigma similar entre todas. O sea, rompe nos gusta que fuera todo más hegemónico, exclusivamente con las mujeres. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede manejar eso como sociedad? Yo creo que, claro, que en este caso lo positivo que le puedo llegar a ver o dónde lo puedo ver es que nos ayuda a visualizar nuestras opresiones, ¿no? Nos ayuda a ver las desigualdades, las opresiones, porque es como, bueno, ¿por qué yo estoy sintiendo culpa por haber salido a trabajar y no haber podido pasar más tiempo con mi hijo, ¿no? Bueno, porque en realidad ahí hay una doble exigencia, ¿no? De tener que cumplir al sistema capitalista y salir y trabajar y tener un sueldo para poder vivir y aparte de ser la madre que está ahí todo el tiempo. Entonces yo creo que la culpa puede ser un facilitador de mostrarnos las opresiones que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? Desde ese lado lo veo como eso, como el puntapié para cuestionarme. Estás siendo como re optimista, o sea, le tuviste que buscar hasta... hablaste de sexualidad y también creo que es un tema donde la culpa juega muchísimo, pero creo que juega muchísimo más en el campo femenino. Sí. ¿Cómo opera la culpa en la vivencia que tienen las mujeres con respecto a su sexualidad? Bueno, en realidad ahí es como la culpa interiorizada y ahí es la culpa explícita, ¿no? Esto que vos decías al principio. Bueno, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué no denunciaste antes? ¿Por qué seguías saliendo con esta persona? ¿Pero cómo no te diste cuenta? Y en realidad ahí lo que pasa es que, por ejemplo, nos callamos las violencias, ¿no? La culpa hace que nos callemos las violencias, porque si yo soy culpable de la violencia que viví, en realidad me limita las posibilidades de acción, me limita el pedir ayuda, porque en realidad la responsabilidad y la culpa son mías, ¿no? Entonces todos esos mensajes que vemos y que fomentan mucho los medios de comunicación y la forma en la que se redactan las noticias, todas esas cuestiones impactan a la hora de poder denunciar lo que nos está pasando, denunciar penalmente, pero denunciar también socialmente, ¿no? Entonces, incluso para mí algo muy importante del movimiento feminista y las salidas de los últimos años, ¿no? Los movimientos como el Me Too, el Cuéntalo, el Varones acá en Uruguay, ¿no? Varones Carnaval, Varones, toda esa cuestión de romper el silencio colectivamente ayuda a aliviar la culpa. Porque si todas juntas estamos diciendo esto está pasando y nos está pasando a todas en distintas situaciones y en distintos contextos, eso nos ayuda a decir, bueno, entonces la culpa no es mía, porque yo no lo generé. Porque en realidad si hay otra cantidad de mujeres que le está pasando lo mismo, quiere decir que ahí el problema no es individual y no es mío, sino que es colectivo y es estructural y necesita un abordaje de esa dimensión. Sabés que estás hablando y me estoy poniendo en el lugar de alguien que justifica, por ejemplo, los medios de comunicación y que hace mucho no hace tanto pasó, por ejemplo, con algún integrante de hasta de organismos que trabajan en la lucha de esto, y es tener que llegar al punto de hacer consciente que vos no fuiste culpable de que te violaran. Parece loco, pero es lo más común del mundo. Es lo más común del mundo. O sea, realmente vos tratar de sacarte la culpa porque te violaron. O sea, el feminismo hace años que viene luchando por un término que me gustó mucho, como me lo puso la producción acá, que es devolverle la culpa a los culpables y para forjar una vida más libre para las mujeres. ¿Cómo se trabaja ese proceso de devolverle la culpa a los culpables? Porque en una violación, por ejemplo, claramente el culpable es el violador. Pero parece que no es tan claro. Sí, ahí también entran muchos factores a jugar, ¿no? Esa es como justo mi área como más de especialización y ahí en realidad claramente es el culpable, el violador, cuando ese violador cumple determinadas características, ¿no? Cuando es el modelo de violador que tenemos instaurado en función de los medios de comunicación. Pero en realidad, si eso se sale de ahí, ¿no? Y el violador es una pareja o el violador es alguien que socialmente es muy reconocido o que tiene determinado poder, ahí ya entra la duda. Bueno, porque... eso fue el Me Too. Había gente defendiendo a un actor
desde la otra punta del mundo, desde claro. Uruguay, diciendo, no, es imposible que este loco haya grabado. No puede ser, yo he visto la película, el loco es un crack, ¿cómo va a violar a alguien? ¿Cómo llegamos a hacer esos planteos? O sea, porque es esto, lo vemos como algo alejado, ¿no? Lo vemos como algo que está afuera, como algo que no es nuestro y que no es nuestra responsabilidad hacer algo con eso, ¿no? Entonces, si ponemos la violación como algo afuera, como algo que o la víctima es la culpable o en realidad la persona que cometió ese delito es una persona que está loca o que es un enfermo, ¿no? Como términos que se usan que no solamente estigmatizan las enfermedades mentales por un lado, sino que por otro lado también lo que hacen es sacar la responsabilidad de la estructura patriarcal en la que vivimos y adjudicarla o a la víctima o a esa persona que tiene una característica particular que hace que haya cometido ese determinado delito. Y en realidad la violencia sexual es algo recontra frecuente que sucede en todos los ámbitos de la sociedad, sucede intrafamiliarmente, sucede muchísimo. Es donde más sucede intrafamiliarmente. Es donde más sucede. Entonces, ahí, en esto de devolver la culpa a los culpables, implica ver esto, ¿no? Que no es lo que yo hice. No importa la ropa que yo tenía, no importa qué estaba haciendo, no importa qué hora estaba en la calle. Nada de eso importa porque nadie puede forzarme a mí a hacer nada con mi sexualidad que yo no quiera. No importa el lugar que esté habitando, ¿no? Entonces, devolver la culpa a los culpables es primero ver eso. Es decir, bueno, a ver, hay una estructura atrás que sostiene y reproduce la violencia patriarcal y la violencia sexual sobre los cuerpos feminizados y a partir de ahí poder decir, bueno, yo lo que estaba haciendo, estaba viviendo mi vida, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decías, estaba poniéndome una pollera corta y bueno, tengo derecho a salir a la calle así, ¿no? Tengo derecho a poder habitar el mundo como yo quiera y eso no le da el derecho a nadie de vulnerar mi sexualidad. ¿No? Creo que devolver la culpa a los culpables pasa por verlo como algo colectivo, pasa por verlo como un problema social, por un problema estructural que tiene que ver con el sistema en el que vivimos y no con nada que tenga que ver con nuestras conductas. Porque nunca las conductas de la víctima justifican una agresión. En los casos de violencia sexual, en los casos de violencia doméstica, ¿no? Porque también es esto que pasa de, bueno, la justificación de que, bueno, el varón te pega porque vos hiciste tal cosa. No, el varón pega porque es un agresor. O porque no hiciste tal cosa. O porque no hiciste, ¿no? Entonces, no. La violencia es porque la persona que la está ejerciendo es violenta. Pero está tan bien diseñada la estructura que lo primero que sale popularmente es, y bueno, ¿qué querés si ella salía todos los días? O sea, como que Claro. enseguida intentamos defender a un violento o a un agresor sexual. Ahora, ¿hacia dónde están caminando hoy las mujeres para intentar abandonar esa culpa? ¿Hay algún camino? Y el camino para mí es primero es reconocer las opresiones y discriminaciones que vivimos constantemente, es reconocer la socialización diferencial de género, es reconocer que a nosotras se nos imponen mandatos muchos más exigentes y que esos mandatos son inalcanzables. Entonces, esto, ¿no? Decir, bueno, no vamos a llegar a eso. No vamos a llegar porque el sistema está diseñado para que no lleguemos. Entonces, bueno, si yo me paro desde ese lugar, ¿no? Y puedo entender eso, me empiezo a sentir un poco menos culpable. Pero la realidad es que para que no tuviéramos culpa, el sistema debería ser distinto. De alguna manera son funcionales al sistema de las mujeres sintiéndose culpables por todas estas cosas. Sí, claro, porque seguimos como reproduciendo los roles que se nos asignan, ¿no? Entonces, es esto, la culpa es un mecanismo de control que nos tiene ubicados en los lugares donde el sistema le servimos. Victoria, muchísimas gracias por No, acompañarnos. gracias a ustedes. Bueno, intentamos poner alguna respuesta sobre este tema de la culpa y creo que en los tres bloques y de las diferentes tres miradas que tuvimos, la conclusión es esa, es preguntarnos, hacerlo consciente, ver si el sentimiento de culpa que tenemos hoy es justo de alguna manera, necesitamos sentirlo. En algunos casos puede ser bueno, también esa conclusión me la quedo. Pero bueno, hasta acá llegó La Letra Chica. Los invito a que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque se viene un estreno de relatos. Y hoy Ana Laura Pérez se pregunta cómo nacemos. ¿Nacemos todos de la misma manera? Biológicamente, hasta quizás sí, pero el vínculo emocional entre madre e hijo se forma desde el embarazo. ¿Qué proceso atraviesan estas madres y padres? Si se prioriza la tecnología en pos de lo emocional y se va a estar preguntando algo que es un fenómeno que no es nuevo, pero que se está empezando a hablar, que es la violencia obstétrica. Todo eso pegadito a nosotros, ahora con relatos. Buenas noches.